Y hablamos de una voz de la resistencia, de la fuerza de la Iglesia Católica. eh, Hay una figura que es fundamental y ese es nuestro hermano, el sacerdote, el padre Freites. Con él estamos y a él le entregamos los micrófonos de 5 minutos de la resistencia. Buenas tardes, padre Freites. Los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Desde la distancia les saludo y les invito a mantener firmes en la fe y en la esperanza, fe en la causa. Resistir más resistir es una obligación de todo ciudadano que desea vivir según la dignidad de los hijos de Dios. Es decir, para ser libres, Cristo en la cruz dio su vida, derramó su sangre por nuestra libertad. Entonces nosotros estamos llamados a disfrutar de nuestra libertad como don sagrado, don divino, de tal manera que la resistencia es el impulso natural de toda persona racional para enfrentar aquello que le quita su esencia, que es la libertad. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir manteniendo una posición firme, sin dudas, sin confusiones, de que es un derecho intransferible de todo ciudadano que se ama a sí mismo, que ama a su familia, que ama a la patria, de entrar en una resistencia civil activa, en una resistencia que de verdad no podemos doblegarnos ni caer en confusiones. El país se encuentra en una ambigüedad terrible. Guaidó fue una vana ilusión y para resistir nosotros tenemos que crear una conciencia común o colectiva que nos permita solicitar la intervención de los organismos internacionales, de fuerzas extranjeras, para poder desmantelar a estas bandas y estas estructuras delincuenciales. Por lo tanto, no podemos seguir adaptándonos y conformándonos. Ya llevamos 20 años que se ha violado, pisoteado, prostituido la Constitución Nacional y todavía los grupos políticos están pensando de manera idiota. Es decir, la idiotez es la característica propia, según el origen griego y etimológico de la palabra, de aquel que solo piensa en el comer hoy, mañana, pasado mañana, solamente piensa en sus intereses egoístas y no le importa el sufrimiento, no le importa el sufrimiento. En estos nombramientos que acaba de dar el delincuente, el maldito Maduro, que es un maldito desgraciado que no tiene derecho a seguir en el poder y mucho menos seguir cometiendo estos genocidios. Ha nombrado a otro gran delincuente, que es el maldito Tarek al-Aissami, como presidente del petróleo. Sabemos que el desplome del petróleo, que es la materia fundamental que ha sostenido nuestra economía y ha llevado el alimento, estamos destruidos y es una vergüenza nacional. Por lo tanto, hay muchos factores. Esta pandemia del coronavirus la está utilizando estratégicamente muy bien estos criminales para reprimir, perseguir y atornillarse más en el poder. Y es así que nosotros, en una resistencia civil activa, tenemos que presionar, acelerar. Están bloqueando todas las entradas a Caracas porque el final se acerca ya. El final se acerca ya. No, esto es insoportable. Vamos hacia una implosión social y necesitamos que la comunidad internacional tenga los ojos abiertos y ese conjunto de naciones que nos apoyan y que le han dado el respaldo a la legitimidad de Guaidó, se pongan también muy claros de que hay acuerdos, está el TIAR, están acuerdos internacionales, está el Estatuto de Roma, está el Estatuto de Palermo, está el Tratado de San José. Hay muchos acuerdos internacionales de los cuales Venezuela es dignataria. Es así que nosotros tenemos que buscar el apoyo internacional. Pongo un ejemplo. Si usted en su casa está secuestrado por unos delincuentes y no puede salir, tiene que buscar un mecanismo para que el vecino, el de al lado, el de afuera, se acerque, rompa esas vallas, esas barandas y trate de liberarlo. Es decir, Venezuela solo no podemos porque tenemos la buena voluntad, la fe, pero hay sectores que se han convertido como un gran muro, un obstáculo para llevar delante, y equivocaciones tras equivocaciones, errores tras errores, nos han puesto ante un precipicio. La República se perdió, Venezuela no existe, Venezuela está desparramada por tantos países, el territorio se perdió, está distribuido entre mafias, entre lo que llamemos carteles, empezando por el cartel de los soles. Y tenemos que seguir alzando la voz sin miedo y firmeza para que el mundo venga a expresarnos lo que se llama esa medida de solidaridad y de subsidiariedad. Es decir, que los venezolanos no le tenemos que tener miedo a que nos ayuden fuerzas extranjeras de coalición en nombre de la justicia, de la libertad
y para restablecer la paz, porque el hemisferio está en peligro. El hemisferio, la paz está en peligro en toda la región. Y el epicentro de este proyecto destructor, comunista, marxista, está en Venezuela. Pero ya Venezuela no tiene el petróleo, no tiene los recursos, no tiene la riqueza, se sostiene con una narcotiranía porque se ha convertido la cocaína, el tráfico de armas, el tráfico de personas, la violación de los derechos humanos y ahora este drama que piensan conculcar las propiedades del Grupo Polar, que es una de las empresas que por fin, con todas las limitaciones y errores, el venezolano ha podido tener acceso, al menos en 19 artículos de los rubros que ellos producen. Es decir, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una somalización que la estoy anunciando desde hace 20 años, con Chávez, con Maduro, con Diosdado, con todo esto. Vamos a un proceso de somalización. Estamos catalogados de los 5 países de mayor riesgo que entrarán en una crisis humanitaria marcada por una hambruna terrible. El hambre es una peste terrible, pero es culpa del odio, de la maldad, de la ambición del poder. Por ello nosotros como sacerdotes, como pastores, tenemos que acompañar y guiar a nuestro pueblo, ponernos al frente para iluminar las conciencias, de manera que el pueblo se sacuda todas esas ideologías, porque este sistema perverso, criminal, moralmente inaceptable, lo que hace es construir una sociedad de mediocres, una sociedad parasitaria, una sociedad donde no hay oportunidades, donde usted si quieres tomar leche tienes que arrollarte ante estos malditos delincuentes, discípulos del diablo. Cuando digo maldito, lo digo con toda la fuerza moral y espiritual, porque hay de ustedes malditos, dice Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas. Hay de ustedes los que hoy ríen porque llorarán. Hay de ustedes los que ponen dardos pesados sobre las espaldas de los más débiles. Hay de ustedes que persiguen a aquellos que luchan por la justicia, por la libertad. Es decir, nosotros no podemos seguir encerrados en los miedos. La misión de un sacerdote, de un pastor, de un obispo, es anunciar la noticia de la liberación, la noticia de la salvación, es sanar, es bendecir, es llevar bendiciones, pero también función primordial es denunciar todas las estructuras de injusticia y maldad que oprimen al hombre de hoy. La fe no es algo abstracto, la fe no se va a vivir después de que nos muramos. Es en el aquí y el ahora interpretar los signos de los tiempos para poder enfrentar los enemigos, los adversarios de Dios, que son los demonios. Estos demonios, estamos en manos de demonios y por eso oración y acción. Bueno, nos ha hablado la voz de la verdad, nos ha hablado la voz de la resistencia, nos ha hablado la esperanza que es definitivamente resistir, la voz de la resistencia. Gracias, muchísimas gracias, Padre Freite. Que Dios le bendiga a todos y que nos anime en la esperanza. No nos podemos derrotar. La peor batalla es la que no se da. Amén. Gracias.